El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Hola de nuevo al episodio número 17 de este podcast, Fuentes Históricas, Metodologías de Aprendizaje, Intérpretes y más. Este podcast semanal que dedico al canto, su historia, los intérpretes, los teóricos y en definitiva cualquier tema que creo que puede ser interesante para los aficionados al canto en general, al canto lírico. Hoy este capítulo número 17, como digo, lo quiero dedicar a otro de mis campos de estudio muy habitual, que es el buceo en los tratados históricos de canto o de música en general, que siempre toque este punto tan importante que es el canto, como columna vertebral de toda la interpretación a lo largo de la historia, siendo el canto la voz, el instrumento al cual cualquier otra disciplina instrumental ha tratado de imitar siempre. Hoy quería titular este episodio como los tratados publicados en la ciudad de París, con este sobretítulo que hizo popular el rey Enrique IV de Navarra, Enrique IV de Francia, allá en el siglo XVI, de que París bien vale una misa. Ya sabéis que Enrique IV renunció a sus ideas calvinistas hugonotes para poder optar al trono de Francia y dijo aquella famosa frase de París bien vale una misa, ¿no? Se le ha dicho, históricamente se ha dicho que fue él quien dijo esta frase, ¿no? En este caso yo quiero tomar prestada esta frase de Enrique IV y decir que París bien vale un tratado. Y es verdad que desde el siglo XVII hasta el siglo XX han sido multitud de autores los que se han preocupado de publicar en la ciudad de París o también en Versalles, como veremos, tratados sobre canto que sirvieran de base teórica y también práctica y metodológica a aquellos que se acercaban a este bello arte. Yo he registrado para este episodio, he buceado en las fuentes que tengo y he mirado sobre todo en la Biblioteca Nacional de Francia, en gallica.fr, si lo vais en internet, que recomiendo vívidamente, ¿no? Porque es de una riqueza de fuentes para cualquier estudioso que merece la pena, y por supuesto podéis bajaros los documentos a vuestro ordenador y si hay que hacer algún pedido, la respuesta es bastante buena, ¿no? Por parte de la Biblioteca Nacional de Francia. Y yo he recogido en el siglo XVII 6 tratados de canto, en el siglo XVIII 17 tratados de canto y en el siglo XIX, quizá el más prolífico, 22 tratados de canto publicados en París y Versalles. Claro, me diréis, ¿son pocos? Bueno, son bastantes, teniendo en cuenta que son aquellos exclusivamente dirigidos a la práctica del canto, bien sea en el mundo de la música litúrgica o en el mundo de la ópera. Ya sabéis que a partir del siglo XVII, con los descubrimientos estéticos de la camerata de Bardi, del conde Bardi y todos los compositores que estuvieron alrededor de él, pues la ópera empezó a tomar una predominancia y un cambio estético en contra de la polifonía, del contrapunto imitativo que había venido siendo la estética principal de la música. Pero bueno, esto es otro tema. Como digo, a partir del siglo XVII en París, evidentemente París ha sido siempre desde la Edad Media un centro de atracción cultural y musical grandísimo, pero es verdad que en el siglo XVII empezamos a tener varios tratados de canto de los cuales he sacado 6 que creo que hay que citar. El primero de ellos es un gran tratado, al nivel casi diría yo de las etimologías de Isidoro de Sevilla, que se titula Harmonia Universelle. Harmonie Universelle, la armonía universal, de Marin Mersenne, del año 1636, donde habla de los temas
musicales desde los inicios, desde las bases teóricas de la música hasta la práctica de la composición, la instrumentación y también la práctica de la interpretación. En este caso, Marie Mersenne dedica uno de sus libros al canto y especialmente al canto francés. El segundo tratado publicado en París es del año 1671 y es de Benigne de Basilly, Remarques curieuses sur l'art de bien chanter. Notas curiosas sobre el arte de cantar bien, ¿no? Sobre el bel canto, ¿no? Lo que luego se llamaría bel canto. Interesante también este tratado, echarle un ojo. Luego tengo de 1683 de Jean Rousseau, Método claro, cierto y fácil para aprender a cantar la música. El siguiente, 1691, Pierre Berthet, Lecciones de música, Leçons de musique. El 1694, ya llegando a final del 17, Michel Lafillard, Principios muy fáciles para aprender la música. Y el último, que me parece también muy interesante, Etienne Lullier, de 1696, Elementos o Principios de música. El siglo XVIII asiste a una eclosión enorme de tratadística en relación a la práctica del canto. Es verdad que en el siglo XVIII ya se acrecienta, se afirma lo que sería el estilo de la ópera francesa y la manera de entender el arte lírico. Y paralelamente a esta eclosión de las óperas francesas, tanto autores franceses como autores italianos son tomados como la base teórica o el sustrato estético de esta interpretación del canto. Entre ellos tengo 17 tratados que he podido bucear. El primero de ellos, de José de Villeneuve, del año 1723, nuevo método corto y fácil con un nombre de lecciones alrededor del canto. El siguiente, 1736, Michel Pignolet de Monteclair, Principios de música. Un método sobre el arte del canto, en este caso concreto ya dedicado completamente al canto, David François, 1737, método nuevo sobre el arte del canto. En 1746, Morel de Lesser, 1746, Nueva teoría física de la voz. Hay que tener en cuenta que este siglo no solamente es un siglo de humanismo y de las nuevas ideas del cambio de estilo, lo que se buscaba, la afirmación de unos nuevos estilos en cuanto a la música y el canto, sino también es un siglo de descubrimientos científicos, y estos descubrimientos e investigaciones científicas sobre la voz también van paralelas en la aparición de diversos trabajos sobre las teorías físicas de la voz, de la emisión de la voz, de la formación del sonido humano. Hay un interés, en este caso científico, sobre la fonación y sobre el control físico de la voz. Luego tenemos en 1755 uno de los clásicos de tratados de canto francés, Jean Bérard, el arte del canto. Luego tenemos un tratado, 1756, de Jean Blanchet, el arte o los principios filosóficos del canto. Un compositor, Michel Corret, en 1758, escribe Le Parfait Maître à chanter, el perfecto maestro de canto. Luego, en 1760, Pierre Denis, Nouvelle méthode sobre el arte del canto, nuevo método sobre el arte del canto. Abel Lacassagne,
1766, en este caso publicado en Versalles, donde estaba la corte, Tratado General de los Elementos del Canto, Le Cuyer, 1769, Principios del Arte del Canto, Antoine Bayeux, 1770, Método para aprender fácilmente la música vocal e instrumental. Pierre Duval, 1770, Método agradable y útil para aprender fácilmente a cantar de manera justa. Mancini, Giambattista Mancini, que era italiano, ubicado en Viena, pero que basándose en la primera versión de su Tratado de Canto de Viena del año 1774, se publicó en 1776 una versión francesa adaptada al gusto francés. Jean-Paul Egide Martini, 1792, Melopea moderna o El arte del canto. Monsieur Durier, 1793, Nuevo método de canto. De nuevo, Giambattista Mancini, que en base a la publicación de la segunda versión de su tratado en Milán en el año 1777, se publica a finales de siglo ya, 1796, una versión francesa con las variaciones y ampliaciones que había hecho Mancini en su segunda parte del tratado, su segunda versión, perdón. Y finalmente el último tratado, por importancia, aunque también es un autor italiano, Florido Tomeoni, 1799, Teoría de la música vocal. Ya estamos en el siglo XIX con 22 tratados que he podido extractar de mis fuentes, de mis investigaciones y también fundamentalmente como fuente principal de estudio la Biblioteca Nacional de Francia, que una vez más recomiendo encarecidamente. El primer tratado a principios del siglo XIX ya es de José Melchor Gomis, un español, pero ya sabéis que con las cuestiones políticas entre Francia y España, algunos autores se exiliaron en Francia por su afrancesamiento, podríamos decir, y uno de ellos, Melchor Gomis, publica en París en 1826 su método de solfeo y de canto. Un italiano, luego, Giacomo Gottifredo Ferrari, en 1827 publica L'Amico del Canto, nuevo método de canto. Luego, de nuevo, un español, Mariano Rodríguez de Ledesma, en 1828 publica su colección de 40 ejercicios o estudios progresivos de vocalización, que no son más que solfeos. Jean-Pierre Le Camus, 1832, publica su Arte del Canto. De nuevo un italiano, conocido sobre todo por los guitarristas, la cuerda pulsada, Gustavo Carulli, 1838, que tiene también su método de canto. Una cantante, gran cantante francesa, Laure Cinti d'Amoureux, 1839, nuevo método de canto. Un compositor, en este caso, Saverio Mercadante, en 1839, Estudios de canto, que son más ejercicios que propiamente un tratado, pero he querido traerlo, incluirlo en esta lista. Stephen de la Madeleine, 1840, Fisiología del canto. Francesco Piermarini, a la sazón primer director del Real Conservatorio de Madrid, fundado en tiempos de María Cristina, curso de canto, 1843. He tenido la suerte de tener en la mano su tratado de canto, que se conserva en la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y es bastante importante porque fue el primer director del Conservatorio de Madrid. A continuación, un cantante del cual ya hemos hablado, conocido de este canal,
de este podcast, Gilbert Dupré, conocido por ser el primero que cantó a plena voz las notas agudas ante Rossini, con el descrédito inicial y luego con un cambio de paradigma vocal, absolutamente. 1846 publica su Arte del canto. La escuela de García, como no podía ser menos, Manuel García hijo, 1847. Luego tenemos a Alexis de Garaudé, 1852, con su método completo de canto. Heinrich Panofka, un conocido de la trataística del canto, que publica una versión también de su tratado Abecedario musical en 1863 en París. De nuevo, Stephen de la Madeleine en 1864, Teoría completa de canto. Auguste Andrade, 1868, Método de canto. Charles Delprat, 1870, El arte del canto. Un gran historiador de la música, François-Joseph Féty, Método de métodos de canto, 1870. Gilles Lefort, 1874, Método de canto. Un italiano conocido también de este canal por ser una de las figuras más influyentes en todo el siglo XIX en cuanto a la enseñanza del canto. El arte lírico. L'art lyrique, Enrico delle Sedie, 1874. Sigue en 1877 Ernest Reyer, Método de canto práctico. De nuevo, Enrico delle Sedie, 1881, publica una versión de su tratado Riflessione sulle cause della decadenza della scuola di canto in Italia. Reflexiones sobre las causas de la decadencia de la escuela de canto en Italia. Esto es muy habitual en todos los tratadistas del canto, que siempre inician sus tratados quejándose de la decadencia en el arte del canto y la música, y por tanto ellos hablan de cuáles serían sus recetas para volver a esa época dorada que siempre ha pasado y que ya no se conoce. Y finalizo esta lista de los tratados del siglo XIX y también de todos los publicados en París que he podido extractar con un gran maestro de canto de la música francesa, Jean-Baptiste Fauré, 1886. La voz y el canto. No fue profesor propiamente del Conservatorio de París, pero sí una figura muy importante en sus clases privadas y que tuvo grandes y conocidos alumnos. Bueno, pues como veis, esta es una relación de tratados que he podido extractar, de tratados de canto y de música vocal, y que fueron publicados en París o en Versalles, dando cuenta de la importancia de la ciudad de París para la historia del canto, si queremos tener una visión amplia y documentada de todos los tratadistas, de todas las ideas estéticas y las metodologías docentes de canto. Es imprescindible conocer, al menos tener una visión de conjunto de todos estos trabajos que desde el siglo XVII están ahí esperando en abierto, porque todo esto que yo he hablado está en abierto, se puede bajar a tu ordenador y se puede consultar, leer, subrayar y sacar notas. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, siguen durmiendo el sueño de los justos y no tenemos versiones en castellano, versiones anotadas o con un estudio serio y académico de todos estos autores. Así que ahí lo dejo para que alguien que le pueda interesar hacer una tesis, un máster sobre estos temas o un trabajo fin de grado en sus conservatorios superiores, que puedan trabajar con algunas de estas fuentes que, como digo, en el mundo español todavía están la mayoría de ellas sin descubrirse y sin estudiarse propiamente. No digo nada ya de los autores españoles, la mayoría de los cuales duermen también el sueño de los justos. Bueno, pues por hoy nada más. Espero que os haya interesado este capítulo y nos vemos en próximos. Un saludo.